Bueno, bienvenidos a este espacio en el que vamos a hacer una simulación, un recorrido por una empresa productiva que trabaja por el sistema de costeo por órdenes, ¿cierto? Vamos a trabajar costeo, bueno, un esquema de costeo por órdenes, un esquema de costeo por órdenes, ¿listo? Entonces, esto funciona para cualquier empresa, pero pues como para darle un contexto, entonces vamos a suponer que esta es una empresa que fabrica unas tarjetas de plástico para los parqueaderos, ¿cierto? Lo que uno conoce como la ficha del parqueadero. Entonces, fichas de parqueadero. Ese es el producto que va a fabricar esta empresa. Entonces, ¿qué necesita esta empresa para, o en qué consiste el proceso de esta empresa? Simplemente se compra un plástico. Ese plástico se funde y se moldea en pequeños rectángulos, ¿cierto? Compras el plástico, lo metes en una máquina que lo funde y a la vez pues lo moldea entregando pequeñas piezas rectangulares pues de un plástico, ¿cierto? Ese plástico pues tiene una identificación, ¿cierto? Que eso también lo hace la máquina, todo lo hace la máquina, funde, moldea y troquela, por llamarlo de alguna manera. Entonces cuando hace el troquelado la máquina, le adiciona pues un poco de tinta que se activa con el calor y entonces ya queda la ficha rectangular, ¿cierto? Hagámoslo por acá, en algún lado. Entonces vamos a suponer que va a quedar con algo así, ¿cierto? Entonces tú tienes acá algo grande, ¿cierto? Entonces vamos a suponer, esto es una de esas fichas de parqueadero, ¿cierto? Entonces simplemente va y le pone que pongámosle algo estándar, P, el parqueadero, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Insisto, se introduce el plástico sin fundir a una máquina que la calienta, la funde, le da esta forma rectangular y con presión le pone la P y le inyecta algo, una porción mínima de tinta para darle esa apariencia negra. ¿Listo? Entonces ese va a ser nuestro producto. Eso es lo que vamos a vender, esas fichas por parqueadero. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, ¿qué más se hace? Pues bueno, eso se empaca en papel de empaque, valga la pena la redundancia. Entonces cada una de estas fichitas de parqueadero van a ir a un sobrecito, una especie de sobrecito de papel, pues que va donde está. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el material 1, que sería el plástico, necesitamos el material 2, que sería el papel de empaque, y como la tinta pues tiene una participación mínima y no es tan fácil de cuantificar cuánta tinta se va en cada una de las piezas, entonces esa tinta la vamos a manejar como una materia prima indirecta. Listo. Entonces, llegados a este punto, eso es lo que se va a hacer en esta compañía. Entonces, como ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, fichas de parqueadero, donde este es el proceso, grosso modo, entonces necesitamos establecer la hoja técnica, ¿cierto? Para determinar unos costos presupuestados, unos costos planificados. Entonces, ya nos han dicho que cada una de estas tarjetas consume más o menos unos 150 gramos de plástico, entonces decimos necesitamos 0,15 kilos de plástico, ¿vale? Entonces, recuerda, entonces necesitamos 150 gramos, o bueno, cada pieza necesita 150 gramos, y en un kilo hay 1000 gramos, entonces dividimos
ahí nos sale los 0,15 kilogramos. Y asimismo, pues con el material de empaque, ¿cierto? Entonces necesitamos envolver esta piecita en su material de empaque y bueno, decimos que necesitamos 20 centímetros cuadrados de ese material de empaque y ahí está. Eso es lo que hemos determinado. Lo mismo, cotizaciones con proveedores, nos han dicho que cada kilo del plástico lo compramos a 4.500, ¿cierto? Que cada kilo de plástico lo compramos a 4.500 y que cada metro cuadrado del papel de empaque lo compramos a 1.200. Y que, bueno, hicimos una estimación, porque en este caso, pues digamos, es una materia prima indirecta, no es tan fácil de cuantificar. Se hizo una estimación de que este es el consumo de tinta en litros por cada tarjetica, por cada fichita de parqueadero, y que esa tinta es muy económica, que cuesta 200 pesos el litro. Listo, entonces ese es el escenario que tenemos acá. Entonces ya tenemos acá nuestro presupuesto unitario, cuánto nos cuesta una ficha en cuanto a materias primas. Entonces multiplicamos las cantidades por el precio al que vamos a comprar, ¿cierto? Entonces necesitamos 0,15 kilogramos. El kilogramo lo compramos a 4.500, quiere decir que cada fichita de parqueadero incurrimos en un costo de plástico de 675, en un costo de empaque de 240. La suma de esos dos elementos nos da nuestro primer componente del costo, que lo vamos a llamar materia prima directa. De esta manera, entonces, ya tenemos el primer componente del costo. Vámonos al segundo componente del costo. Entonces necesitamos gente que opere esa máquina. Si bien la mayoría del proceso lo hace una máquina, ¿cierto? Entonces necesitamos la intervención humana. Entonces la intervención humana dice que vamos a tener dos actividades. Una de esas actividades será la operación de la máquina, ¿cierto? Y la misma clasificación y separación, pues, de las fichitas, ¿cierto? Entonces manejémoslo bajo el concepto de manipulación, ¿cierto? Entonces necesitamos manipular el producto que se va a ingresar en esa máquina y necesitamos empacar el producto que sale, ¿cierto? Entonces estas son las dos actividades, manipulación y empaque. Solo por simplificar, por efectos académicos, por efectos de practicidad, pues, de este ejercicio, que simplemente pues pretende es ilustrar unas dinámicas de costos de producción por órdenes. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya tenemos acá, alguien hizo un estudio de tiempos y movimientos durante varios días, durante varias horas del día, en varios días de la semana, y dijo que en promedio una persona se gastaba 0,15 minutos manipulando el producto y 0,12 minutos empacándolo. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos acá. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos la tarifa. ¿Cuál tarifa? Así como acá sabíamos cuánto costaba un kilo de material y cuánto costaba un metro de material, acá tenemos que saber cuánto cuesta el minuto de la hora hombre, y ese minuto simplemente será el salario de la persona más los recargos, es decir, todo el tema pues legal. Entonces hablaremos de unas prestaciones sociales, unos aportes a salud, dotaciones, bueno, una serie de obligaciones que surgen de contratar a una persona. Entonces será ese salario más recargos, ¿cierto? Entonces todo eso que nos dé dividido el tiempo útil. ¿Y a qué llamamos el tiempo útil? El tiempo útil es el tiempo que realmente la persona está trabajando. Entonces, una cosa es que la persona vaya a la empresa 8 horas al día, ¿cierto? Otra cosa es que las 8 horas esté dedicado a hacer estas dos actividades productivas, ¿cierto? Entonces, ese tiempo útil contempla descontarle al tiempo contratado, en este caso vamos a suponer 8 horas diarias, los famosos tiempos muertos. Entonces, ¿qué son los tiempos muertos? El tiempo de alimentación de la persona, las pausas activas, el alistamiento de la máquina, ¿cierto? Y otra serie de
tiempos donde la persona no está transformando el producto. ¿Listo? Entonces eso nos puede perfectamente dar que una persona de las 8 horas que está en la compañía en su jornada laboral, efectivamente transformando el producto, puede estar trabajando solo 7 horas. ¿Listo? Entonces ese es nuestro tiempo útil. ¿Listo? Para este caso, el tiempo útil está proyectado 10.800. Entonces saltémonos un poquitico a la estructura de costos que teníamos y decíamos, mire, acá las personas están contratadas por 1.332.000 pesos. Por ese valor está contratada una persona. Entonces decimos que hay que sumarle un recargo. Acá nos dice el ejercicio que el recargo está en un 50%. Entonces esto por 1.5. Entonces la persona realmente cuesta al mes 1.998.000 pesos. El tiempo útil ya lo han estimado a partir de estudios de tiempos y movimientos en 10.800 minutos. Es decir, que la persona del tiempo que asiste a la empresa está trabajando, está haciendo labores productivas solo durante 10.800 minutos. Entonces simplemente dividimos el valor del recurso en el tiempo útil y tenemos 285. Entonces ahí ya tenemos pues nuestra tarifa de tiempo. ¿Listo? Eso es todo lo que tendríamos en ese espacio. ¿Listo? Entonces el costo técnico o el costo incurrido para fabricar una pieza en la actividad 1, ¿cuál va a ser? Los 0,15 minutos que emplea por los 185 pesos que vale un minuto. Ahí nos da 27 para la actividad 1, 22 para la actividad 2 y tenemos 49, casi 50 para la mano de obra directa. Entonces ya tenemos nuestro segundo componente del costo, materia prima directa, mano de obra directa. Ahora nos vamos a los más difíciles, comillas. Los CIF. Entonces adelantémonos acá, esto van a ser los CIF, costos indirectos de fabricación, donde entendemos que los CIF a su vez están compuestos por 3 elementos. Los 3 elementos son la materia prima indirecta, ¿cierto? Y acá tendríamos que decir que la materia prima indirecta usualmente también la conocemos como insumos, en contraposición con la materia prima directa que la llamamos materiales. Esa es la diferencia. Entonces, materiales para materia prima directa, insumos para materia prima indirecta. Entonces tenemos que los CIF a su vez están compuestos por materia prima indirecta, mano de obra indirecta. ¿Sí? Tenemos mano de obra directa, quienes están transformando el producto. La mano de obra indirecta, ¿quiénes son? Supervisión, inspecciones de calidad y personal de apoyo, supernumerarios, ¿cierto? Las personas de bodega. Las personas que no están transformando el producto, están trabajando en la producción, pero no están transformando el producto. Entonces tenemos mano de obra indirecta. Y tendríamos un tercer subcomponente dentro de este tercer elemento del costo, llamado costos indirectos de fabricación, que sería la carga fabril. ¿Listo? Y la carga fabril, refiere a toda la infraestructura que se necesita para hacer posible el proceso productivo. Entonces ya tenemos unos materiales que vamos a transformar a través de un trabajo humano, ¿cierto? Y esos materiales, ya dijimos que tenemos unos directos, unos indirectos. Ese trabajo humano también dijimos que tenemos uno directo, uno indirecto. Y entonces ahí aparece nuestra famosa carga fabril, que entonces será las máquinas, la infraestructura, es decir, la planta, ¿cierto? Las instalaciones, el mantenimiento y todos los demás costos de operación que se requieren pues para mantener en funcionamiento una planta productiva. Entonces acá ya tenemos nuestros 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra, sí. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos acá. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos determinar la máquina. Entonces decimos que, ok, entonces decimos una proyección y digo, mira, mientras una persona trabaja al mes 10.800 minutos,
10.800 minutos. Como hay actividades manuales, la máquina realmente yo solo la necesito durante 9.600 minutos. ¿Listo? Entonces, claro, ¿es menor el tiempo de uso de la máquina? Sí, porque ya dijimos, hay actividades que son muy manuales en la manipulación del producto. La máquina encendida trabaja menos que lo hace pues el ser humano, porque el ser humano tiene que adicionarle una parte de su trabajo. Entonces, de ahí nos sale este tiempo. Pero entonces, ahora sí, ¿cómo llegamos a los términos unitarios? Entonces nos tendríamos que devolver al segundo elemento del costo, que es la mano de obra directa, que es la que nos plantea una restricción. Acá comenzamos a incorporar algo que se llama la teoría de restricciones. Y entonces, usualmente, en una compañía, las restricciones están dadas en una compañía manufacturera, por la mano de obra. ¿Cuánto es lo máximo que puede trabajar una persona? O el recurso que tengo. Entonces, acá lo vamos a hacer. Entonces, partimos de un concepto acá que se llama la polivalencia. La polivalencia refiere a un término en el cual una persona puede realizar más de una actividad. Entonces el operario que hace la actividad 1 también está en capacidad de hacer la actividad 12. Entonces eso es lo que también llamamos como supernumerarios, porque están haciendo numerosa cantidad de actividades o están en capacidad de hacer numerosa cantidad de actividades. Hay empresas, hay industrias donde el trabajo es específico y solo una persona puede hacer la actividad 1, solo una persona está capacitada para hacer la actividad 2. Este no es el caso, es un proceso muy genérico, entonces decimos que para hacer una pieza nos gastamos 0,15 minutos en la actividad 1 y 0,12 minutos en la actividad 2, entonces gastamos 0,27 minutos haciendo una pieza. Y si decimos que una persona trabaja o su tiempo útil es 10.800 minutos, entonces ¿qué decimos acá? Dividimos. Ok, esa persona está en capacidad de fabricar un máximo de 40.000 piezas al mes. ¿Listo? Acá pues para los datos que se están dando nos dicen que se cuentan con 4 operadores. Entonces digo, ok, esto por 4, esa es mi máxima capacidad de producción en este momento. ¿La puedo ampliar? Sí. ¿Cómo? Contratando tiempo extra, contratando una persona más, pero entonces acá tengo que mirar si ya contratar una persona más con una sola máquina no me da para que la persona esté ociosa. Entonces eso es lo que tenemos que entrar a mirar. Entonces con 4 personas y una máquina se entiende que hay un balanceo de línea, es decir, que los recursos están correctamente asignados. Eso es lo que hablamos en términos industriales de balanceo de línea. Entonces, que los recursos estén correctamente asignados, el recurso tecnológico con el recurso humano, y no hayan tiempos ociosos, no hayan líneas de espera. Entonces, decimos que de ahí es que la empresa presupuesta su producción sobre 160.000 unidades. De ahí salió. Entonces, como la empresa tasó su producción en 160.000 unidades, ahora sí decimos, ok, si la máquina necesita estar prendida, mientras las personas trabajan 10.800 minutos, la máquina solo necesita estar prendida 9.600, de ahí nos sale nuestra estimación unitaria. Entonces 9.600 minutos que está encendida, dividido 160.000 piezas que son capaces de fabricar en ese tiempo que está encendida, entonces fabricando una pieza 0,06 minutos, de ahí nos sale pues ese valor. ¿Listo? El factor, entonces ¿de dónde sacaremos ese factor? Ese factor será el valor del minuto, entonces simplemente decimos cuál es la depreciación mensual que se carga, entonces por acá nos darán unos valores, entonces nos dicen que la depreciación mensual de la máquina es de 2.160.000.
Esos datos usualmente nos los da nuestra área de contabilidad sobre estimaciones que hicieron o que se hicieron en conjunto con las áreas técnicas de la vida útil de nuestra maquinaria. Entonces decimos, nuestra maquinaria al mes se deprecia 2.160.000 y al mes la utilizo 9.600 minutos, quiere decir que por cada minuto que la utilizo, de precio de 225 pesos. De acá que nos sale el costo presupuestado. Entonces 0,06 minutos que duramos haciendo una pieza por 225 pesos, que es el valor del minuto. Entonces de ahí que nos hagan los 13,50. Entonces fabricar una pieza nos cuesta a nivel de máquina 13,50. Lo mismo, entonces venimos acá al tema del consumo de la energía eléctrica. Entonces también con el área técnica, con las áreas de mantenimiento, quienes conocen el funcionamiento pues de la máquina, nos dice cuánto consume en energía, en kilovatios para este caso, esa máquina durante 0,06 minutos. Se dice, pues ahí va a consumir 0,12 kilovatios. ¿Listo? Vamos y revisamos con las empresas proveedoras del servicio de energía eléctrica y nos dice, mira, el valor del kilovatio está en 25 pesos. Multiplicamos y decimos, producir una pieza, una ficha de parqueadero nos cuesta 3 pesos en energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente con cada uno de nuestros componentes del costo. Vámonos un poco entonces a algo que sería más genérico, el arrendamiento. Entonces necesitamos un área productiva, un área para hacer el proceso de fabricación de las fichas de parqueadero, y entonces vamos a decir acá que el arrendamiento de ese espacio productivo nos cuesta 2 millones de pesos al mes, ¿cierto? ¿De dónde lo tomamos? Obviamente pues ya con la interacción con otras áreas, ¿cierto? Con las áreas administrativas, ya sabemos cuál es ese valor. Entonces decimos, ok, 2 millones de pesos que vamos a pagar de mensualidad del arriendo dividido nuestra capacidad productiva que vamos a utilizar, la que vamos a utilizar, 160.000. Entonces decimos que cada pieza, cada ficha de parqueadero que fabriquemos va a asumir 12 pesos y medio, 12,5 de arrendamiento. ¿Listo? Vámonos. Ok, entonces cerremos acá un poco. Bueno, no, listo. Entonces vámonos a la materia prima indirecta. La materia prima indirecta, pues ese sí es un tanteo que se hace. Oye, ¿para cuántas piezas más o menos me alcanza? O sea, ¿para cuántas fichas de parqueadero me alcanza un litro de tinta? Entonces nos dicen, no, para X piezas. Entonces, bueno, ya después de hacer esas mediciones, el área técnica nos dice que el consumo por pieza estimado, es un estimado porque los insumos no son tan fáciles de cuantificar, es de 0,01 litro. Entonces decimos que el litro nos cuesta 200 pesos, de ahí que tenemos que en tinta cada ficha de parqueadero nos cuesta 2 pesos. ¿Listo? La mano de obra indirecta, esta sí es muy importante acá determinarla, y es, acá para este caso solo tengo un supervisor de producción, no tengo área de fabricación, perdón, de calidad, no tengo auxiliares de bodega, ¿cierto? Entonces por eso dijimos que era alistamiento. Entonces por eso es que el tiempo útil está como tan reducido, ¿sí? Porque estas personas de mano de obra directa están asumiendo de cierta manera un trabajo indirecto. ¿Listo? Entonces, bueno, para este caso, la mano de obra directa es un supervisor. Entonces, ¿qué decimos? El supervisor todo el tiempo está acá, estos mismos 10.800 minutos que están trabajando las personas transformando el producto, ¿está ahí? No, porque el supervisor pues tiene que hacer otras labores de tipo administrativo, es cierto, estar pendiente de la producción, del mantenimiento, ¿cierto? Del funcionamiento pues de la planta. Entonces vamos a decir que el tiempo productivo, el que él realmente utiliza para supervisar la producción, vamos a suponerlo acá en 8.000 minutos. ¿Listo? Entonces esos 8.000 minutos, ¿qué hacemos? Decimos 8.000 minutos que él destina a una producción de 160.000 unidades.
ok, entonces a cada unidad que fabricamos él le destina un tiempo de supervisión de 0,05 minutos. Listo. Y entonces decimos, ¿cuánto gana esta persona? Con todo y recargos, ¿no? Entonces decimos, esta persona gana 3.600.000, eso le cuesta a la compañía, 3.600.000. Entonces decimos 3.600.000 dividido 8.000 minutos que le destina directamente a la producción, o que le podemos asignar más fácilmente a la producción, no directamente sino más fácil. Entonces cada minuto de él nos vale 450 pesos. Entonces de esta manera ya decimos la base por el factor nos da que cada pieza fabricada a nivel de supervisión, es decir, cada ficha de parqueadero a nivel de supervisión nos cuesta 22 pesos con 50. Y los diversos, entonces los diversos ya dijimos, tenemos mantenimientos y seguros, otra serie de gastos. Entonces hacemos igual que hicimos con los arrendamientos, establecemos su valor total que me dice que es 3.200.000. Entonces acá 3.200.000 y esto dividido el presupuesto de producción 160.000, de ahí los 20 pesos. Multiplicamos y ya lo tenemos. Entonces, mis amigos, esta es la primera parte y la más importante de todas: presupuestar el costo unitario de producción, porque esta va a ser nuestra guía, posiblemente hasta para determinar precios, ¿cierto? Entonces ya tenemos. Entonces, haciendo un recorrido, ya sabemos cómo llegamos a estos 1.038. Quiere decir que esta ficha de parqueadero nos cuesta 1.038 pesos con 45, donde tenemos tres componentes del costo: materia prima, mano de obra y CIF. Entonces, la materia prima, ¿cuánto nos va a pesar? Esto nos pesa un 88%. La mano de obra nos pesa un 5% y los CIF nos pesan un 7% para un total del 100%. Entonces, así está distribuido el costo de fabricación de este producto. ¿Listo? Entonces, recordemos que tenemos dos conceptos que se llaman el costo primo y el costo de transformación o conversión. Costo de transformación o conversión. Entonces decimos que el costo primo es la suma de la materia prima más la mano de obra directa. Entonces nuestro costo primo es de 9.64 y nuestro costo de transformación es de la mano de obra directa más los CIF. Nuestro costo primo unitario, perdón, nuestro costo de transformación unitario es de 123. ¿Por qué se llama costo de transformación? Porque es el valor necesario para transformar estas materias primas en un producto terminado, es decir, transformar un papel de empaque y un plástico en estas fichas de parqueadero. ¿Listo? Y eso ha sido todo por el momento de lo referente a establecer la hoja de costos. Recordemos, solo para finalizar, que la materia prima directa es el costo variable y la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, es decir, los costos de transformación, ¿sí? Mano de obra directa más costos indirectos, son costos fijos. A la persona hay que pagarle la nómina y sus demás acreencias laborales, trabaje mucho o trabaje muy poquito. El arriendo hay que pagarlo, trabajemos mucho o trabajemos poquito. Mientras que la materia prima directa la consumimos en la medida que más fabricamos. Si fabricamos poquito, pues consumimos poquita materia prima. Si fabricamos mucho, consumimos mucha materia prima. Entonces, por eso es variable. Listo, los otros son fijos. Y eso ha sido todo por el momento. Primera parte.